Más alumnos, bienvenidos a la continuación de la clase de álgebra. Vamos a continuar con los productos notables. ¿Qué son los productos notables? Son aquellos cuyos factores cumplen con ciertas características que permiten llegar a un resultado más fácilmente sin realizar todos los pasos de la multiplicación. Estos pueden ser el cuadrado de binomio, la suma por diferencia, el cubo de binomio, el trinomio cuadrático. Nosotros nos vamos a centrar esta clase solamente en el cuadrado de binomio y en la suma por diferencia. Vamos a empezar con el cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio, ¿cierto? Tenemos un cuadrado, ¿cierto? De un binomio que la fórmula nos dice el primer término al cuadrado, que es a, más o menos, dependiendo de lo que nos diga, ¿cierto? Dentro del paréntesis, 2 por el primer término, que es a, por el segundo término, que es b, más el segundo término al cuadrado. Aquí hay que saber, ¿cierto? Que los signos ya me lo están diciendo. Tenemos listo, entonces ya tenemos algo menos en que nos podemos equivocar. El primer ejemplo es este. Recordar que esto es lo mismo que si yo tuviera esto así. ¿Por qué? Porque tengo misma base, está multiplicando, que se hacía, se conserva la base y los exponentes se suman, ¿cierto? Entonces usted lo puede encontrar de las dos maneras, así o así. Vamos a resolverlo con la fórmula. La fórmula dice, ¿cierto? Primer término al cuadrado, o sea, 5x al cuadrado. En este caso, este signo va a ser más, porque aquí me lo está diciendo, ¿ya? 2 por el primer término, que es 5x, por el segundo término, que es 3y, ¿cierto? Más, este nunca cambia, siempre es positivo. El segundo término al cuadrado, o sea, 3y al cuadrado, ¿cierto? Vamos a resolverlo. 5x cuadrado, 25x, ¿cierto? Al cuadrado, más, porque ya sabemos que por la fórmula ese signo es más, 2 por 5, 10, 10 por 3, 30. Y ahora los factor literal, x por y, xy, más ese signo siempre es más, 3y al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, 9, y al cuadrado, y cuadrado. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la respuesta de nuestro cuadrado de binomio. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo dice 3x menos 4 al cuadrado. Vamos a hacer, ¿cierto?, la fórmula. Primer término completo al cuadrado. Ahora el signo, ¿cuál sería? En este caso, como es menos ahí, este signo es negativo. Menos, 2 por, me quedó feito el 2, los vamos a borrar. Menos, ¿cierto? Y ahora sí. 2 por el primer término por el segundo término, ¿cierto? Más, este signo, recordar siempre va a ser positivo, el segundo término al cuadrado. Vamos a resolverlo. 3x al cuadrado, tenemos 9x cuadrado, menos 3 por 2, 6, y 6 por 4, 24, x, ¿cierto? Factor literal, más 16. Y ahí tenemos resuelto nuestro primer ejemplo. Vamos a ir con el segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Este es un poquito más fácil, ¿cierto? Tenemos que primer término es x, segundo término es 1. O sea, primer término al cuadrado más, porque está sumando, ¿cierto? 2 por el primer término por el segundo término más, porque siempre es más ese signo, 1 al cuadrado, ¿cierto? Vamos a resolver x cuadrado más 2 por x por 1, 2x más 1 al cuadrado, 1. O sea, acá tenemos x al cuadrado más 2x más 1. Facilito el segundo ejemplo. Vamos por el tercer ejemplo. Tercer ejemplo dice, y acá subimos un poquito el nivel. Primer término, 2x al cubo. Segundo término, 6x. Vamos a resolverlo de a poquito. Primer término,
completo al cuadrado, menos, ¿por qué menos? Porque aquí está menos, 2 por mi primer término por mi segundo término más mi segundo término al cuadrado, ¿cierto? Vamos a resolverlo. O sea, acá tenemos el 2 primero al cuadrado, 4 y x al cubo elevado a 2. Recordar que por la propiedad de los exponentes se multiplican, o sea, 3 por 2, 6, ¿cierto? Menos. Vamos a resolver primero la multiplicación de los números. Tenemos 2 por 2, 4, 4 por 6, 24. Y ahora nos vamos con el factor literal. X cubo por x, misma base, se suma los exponentes, x elevado a 4, ¿cierto? Más 6x al cuadrado, 6 al cuadrado, 36, x al cuadrado, x cuadrado. Y listo, chiquillos. Tenemos, ¿cierto?, la respuesta del ejercicio número 3. Nos va a quedar encimita ahí del monito. Y nos vamos por el último ejemplo. El último ejemplo. Tenemos a 5x y segundo término 2. Ocupemos la fórmula. Vamos a ocuparla acá mejor. Primer término al cuadrado menos, porque aquí está restando, 2 por el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? 5x todo al cuadrado, 25x cuadrado, ¿cierto? Menos 2 por 5, 10 y 10 por 2, 20. Factor literal, solo tenemos x más, perdón, este es al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Y ahí tenemos la respuesta del último ejercicio. Chiquillos, el cuadrado de binomio es uno de los más importantes que tenemos que manejarlo muy bien.